la gloria del Señor, deseamos continuar nuestro estudio exhaustivo de la epístola a los romanos y hemos llegado al capítulo 4. De hecho, todavía tenemos un gran trecho ante nosotros porque son 16 capítulos, pero estamos en el número 4 y deseamos rogar en nuestros corazones que el Señor nos impresione con su palabra, pues hemos observado que hay una intensidad de contenido y de motivación y promoción de espiritualidad profunda a lo largo de estos capítulos. Precisamente en el capítulo 4 vamos a tratar de dos protagonistas muy importantes del Antiguo Testamento. El que va a ocupar la mayor parte de la narrativa de Romanos capítulo 4 va a ser Abraham. Y vamos a tener una sección que Pablo dedica también a David. Y introductoriamente debemos considerar que estos dos personajes bíblicos no fueron elegidos al azar. Es decir, Abraham es considerado el padre de la fe y el patriarca del judaísmo como tal y del pueblo de Israel por extensión. Si recordamos, por ejemplo, una conversación de Jesús con los fariseos, se le dijo: nuestro padre es Abraham, el tuyo no lo sabemos. Considerando la primera parte de la cita, ellos sentían ese vínculo específico con Abraham. David era muy importante como personaje por el hecho de que con él se establece la dinastía real en el pueblo de Israel. Aunque Saúl fue el primer rey, no hubo línea dinástica, únicamente fue la de David. Por lo tanto, el poder del judaísmo, de la verdad de todo el Antiguo Testamento, tiene una partida significativa históricamente a partir de Abraham, y la línea real dinástica es con la línea de David. Y lo que es interesante entre ambos es que la promesa de que el Señor Jesús estaría relacionado con ambos es la escena de fondo que el apóstol Pablo está promoviendo a lo largo de todo el capítulo 4. Es decir, a Abraham se le dio la promesa que en sus descendencias toda la tierra sería bendecida, con proyección obviamente al Mesías. Y el Señor Jesús venía de la tribu de Judá y de la línea real, exactamente igual que David era también de la tribu de Judá y de la línea real. Por lo tanto, estos dos elementos son muy significativos en ese contexto. Está por una parte Cristo como rey y Cristo como humano. Y este es el mensaje subliminar o de a pie de nota que nosotros vamos a ver claramente al estudiar el capítulo 4. Así pues, sin más demora, vamos a proceder a la primera sección, que es introductoria. Estamos en el capítulo 4 siempre y vamos a considerar los versículos 1 hasta 3. Y aquí encontramos los tres elementos definitorios que nos van a acompañar a lo largo de todo el capítulo. Y de hecho se encuentran presentes con el ejemplo y el protagonismo de Abraham. Así pues, el sistema de preguntas es muy habitual en las narraciones y las descripciones de Pablo. Vimos, por ejemplo, el capítulos previos, donde prácticamente las preguntas eran un elemento interrogativo con el fin de promover una escalación de comprensión de la verdad. Y aquí empieza de nuevo con otra pregunta. Y la pregunta es muy significativa. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Aquí ya tenemos claro que vamos a hablar de Abraham. Pero lo que está especialmente enfatizado, porque ya de Abraham hemos hablado en los capítulos previos, pero este es prácticamente exclusivo de su experiencia religiosa. Entonces, lo primero que se establece es que Abraham no era un superhombre, no era un ser sobrenatural. Dice nuestro padre según la carne. Es decir, él era un ser humano, ellos podían probar su linaje, obviamente, si podían retroceder
y Abraham era el ancestro más antiguo basado en las 12 tribus. Por lo tanto, el modelo que va a presentar de vida era algo conocido por los judíos, pero era algo que debían entender también los gentiles. Por lo tanto, hay siempre un mensaje para ambas audiencias. Recuerden que desde el primer capítulo hemos tenido claro que el mensaje es tanto para conocedores como desconocedores del mensaje. Así que estamos hablando de un ser humano que pasó por distintas etapas y que creció, escaló en su experiencia religiosa. Eso es precisamente lo que vamos a estudiar aquí. Pero los versículos 2 y 3 se nos habla de algo muy interesante y que va a estar matizado a lo largo del resto del capítulo. Se nos habla de justicia por obras y se nos habla de justicia por fe. En el versículo 2 se nos dice claramente que si uno se justifica por las obras es para justicia propia, porque uno lo hace y uno mismo se fortalece en ese principio. Sin embargo, lo que se nos dice es que Abraham fue justificado por Dios porque su fe, lo que él creyó, y vamos a ver qué es lo que creyó, le fue contado por justicia. Por lo tanto, tenemos el ser humano enfrentado a dos elementos: la justicia por las obras, la justicia por la fe. La justicia por las obras es de gloria propia. La justificación por la fe es gloria de Dios. Así que, usando un personaje, se desdoblan los dos principios que se van a definir a lo largo de los 25 versículos que tiene Romanos capítulo 4. Bien. Ahora hay varios conceptos que Pablo va añadiendo para que la ecuación de lo que es justicia por obras o lo que es justicia por fe quede absolutamente claro. Bien, gracia y obras son los conceptos ahora unidos a justicia por obras y justicia por fe, y los vamos a leer, los versículos 4 y 5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y aquí el Señor extrapone la forma en que nosotros pensamos y la forma en que Dios piensa. A ver, cuando alguien hace una buena obra, nosotros pensamos en nuestro cálculo humano, pues yo estoy bien, mi balance sale positivo, he hecho tantas cosas buenas, he dicho esto, he ayudado en esto, he hecho aquello otro, entonces mi balance es positivo. La forma en que Dios lo calcula no es así, porque lo que se hace bien no es el resultado de nuestra propia capacidad inherente de hacerlo, y ese es el elemento que tratamos en el segundo capítulo. Es decir, si nosotros somos conscientes que el bien no mora en nosotros en una forma natural, no podemos ni siquiera acreditarnos buenos comportamientos por nosotros mismos, y por eso se cuenta como deuda. Porque si uno hace la lista y dice, bueno, yo hago tantas cosas buenas y aún salen otros endeudados en relación a mí, estamos en deuda total. Estamos en deuda, porque nosotros estamos cambiando los factores que formulan la correcta ecuación de Dios. Si nosotros consideramos por qué hacemos algo, tenemos que pensar si es por nosotros, o simplemente porque nosotros hemos comprendido que aunque en nosotros no existe ni la capacidad ni el deseo de hacer el bien, Dios en nosotros hace esa labor. Eso es completamente diferente, y por eso se dice que si nosotros consideramos yo lo he hecho, yo lo he dicho y todo lo que yo hago está bien, o por lo menos la mayoría de las cosas, es mi gloria. Y le estoy restando a Dios el derecho y el crédito de que todo lo que hacemos bien no es inherente, no es inmanente en nosotros. Proviene de una acción
sobrenatural en nuestras vidas. Y por eso desearía que leyéramos esta cita que define muy bien este concepto. Lo tenemos en Review and Herald de abril 11, 1890. Dice: justicia es obediencia a la ley. Ese es el término. La ley demanda justicia y esta es la deuda que el pecador tiene con la ley, pero es incapaz de pagarla. La única forma en que puede obtener la justicia es por medio de la fe. Por fe puede presentar ante Dios los méritos de Cristo y el Señor acredita la obediencia de su Hijo a la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre y Dios recibe, perdona y justifica al alma arrepentida y creyente. La trata como si fuera justa y la ama como ama a su Hijo. De esta manera la fe es contada por justicia. Entonces, la fe no es contada por justicia cuando ponemos en una balanza todos los buenos actos que yo he hecho. Eso es mi gloria. Y Dios no tiene parte en esto, porque no se la estoy dando, yo me la estoy acreditando. Cuando nosotros hacemos algo bien, y obviamente lo sabemos si lo que estamos haciendo está bien o está mal, si está bien es porque Dios nos ha dado la capacidad de hacerlo. Es porque Dios mora en nosotros y facilita nuestra capacitación para poder hacer el bien. No porque nosotros en forma natural poseamos el bien. Por lo tanto, es un factor añadido a nuestra experiencia espiritual, no es un factor inherente a nosotros. Porque si recuerdan el capítulo 2 y 3, Pablo prepara para esta reflexión y él dice: justo no hay ni uno. Todos mintieron, todos se apartaron del camino, todos son transgresores de la ley, todos. Ahora, el momento en el cual nosotros reconocemos nuestra incapacidad es el momento de la transformación. Y volviendo al ejemplo de Abraham, Abraham sabía que no existía ninguna posibilidad humana para que él engendrara un hijo con Sara. No se podía. Era obvio que no. Pero sin embargo, aunque él era incapaz y Sara no podía concebir, obviamente Abraham sí podía porque tuvo con Agar y tuvo con Cetura, pero con Sara no se podía dar. Pero él creyó que sí se podía dar. Entonces, cuando nuestra incapacidad, nuestra impotencia y nuestra imposibilidad de salvación o de hacer el bien se une con la acción sobrenatural benefactora de Dios, se nos cuenta por justicia, porque creemos que es posible. Y vamos a desarrollar más este pensamiento. Y ahora, en Romanos 4, de los versículos 6 al 8, se introduce un ejemplo extremo, y es el caso de David. Y son las citas del Salmo 32, versículos 1 al 2. El rey David escribe este salmo después de su experiencia de absoluto fracaso en su vida espiritual. Él no solamente comete asesinato deliberado, no solamente comete adulterio, además quiere bajo todos los medios cubrir y disimular toda esta acción. Ahora, el Salmo 32 es el acto por medio del cual, tras la experiencia con el profeta Natán y la clara confesión pública de David, cuando él es enfrentado con su situación, con el auténtico escenario de su vida, él experimenta un cambio en su existencia. Y vamos a leer cómo está explicado. Leámoslo. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Aquí tenemos el ejemplo de David para probar que él fue justificado sin merecerlo. Absolutamente, pero hubo varios elementos que sí lo capacitaron para ello.
Lo leemos, el versículo 7 y 8. Corresponde al Salmo 32, 1 y 2. Bienaventurados aquellos cuya transgresión ha sido perdonada y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de iniquidad. De acuerdo a la ley, David, 1, tenía que ser depuesto como rey. 2, tenía que ser apedreado, él y la mujer. Y se acababa la vida de ambos. Eso era la letra de lo que tenía que pasar. Sin embargo, no pasó. Entonces, aquí existen dos elementos y dos formas en que nosotros podemos solucionar el problema del pecado. Hay una forma que es la intransigente, y David debía morir, y Betsabé debía morir. En su lugar murió el niño. ¿Ya? Después tuvieron otro segundo hijo, que de hecho llegó a ser el rey, que fue Salomón. Ahora, lo que marcó la diferencia para que el juicio de Dios no se pronunciara en una forma final e irresolutiva, es decir, que no tuviera solución, estuvo basada, 1, en la confesión, 2, en el arrepentimiento y 3, en la retribución. Y esto es muy importante. Porque si ustedes recuerdan, cuando Natán le explica esta historia que todos conocemos, y David dice, él se indigna por este comportamiento de este hombre, que le roba al otro solo una oveja que tenía cuando él tenía muchas, le dice, él tiene que pagar 4 tantos. Él confesó, él dijo, yo he pecado, porque él le dijo, ese hombre eres tú. Y él dice, sí, yo he pecado contra el cielo. Pero él mismo, además de confesar, se arrepintió y pronunció su propia retribución. Porque algo que nosotros nos olvidamos siempre es en el sistema de compensación. La Biblia presenta siempre un sistema de compensación. Es decir, tiene que haber una sustitución. Ahora, él dijo, debe pagar 4 veces. Eso estaba basado en Levítico capítulo 4. No es que David se lo inventó, era un principio establecido en Levíticos. ¿Y cómo se le cumplió a él? A él se le murieron 4 hijos. Él pagó los 4 tantos. 1, se le murió el hijo que tuvo con Betsabé, el primero. Después se murió Amón. Después se murió Absalón. Y después se murió otro más que también se rebeló. Y esto se lo dejo como tarea para descubrir. ¿Cuál fue el número 4? Y de hecho fue, y les doy una pista, cuando ya Salomón iba a ser promulgado rey. ¿Sí? Él perdió 4 hijos. Él pagó 4 tantos. Ahora, aquí lo presenta Pablo bajo el concepto justicia sin obras. David no podía ofrecer nada absolutamente que justificara lo que él había hecho. O sea, eso no solo se podía decir, lo he hecho. Es un pecado y merezco la muerte. No hay para más aquí. Pero aquí encontramos algo muy importante en el Salmo 32. Cuando nosotros hablamos de pecado, o en español, o en inglés también, o otros idiomas, es un concepto genérico. En el Salmo 32, del 1 al 2, tenemos 3 conceptos en hebreo acerca del pecado. Y esto es algo que tenemos que entender. Y es diferencial. Por eso aquí tenemos transgresión, pecado y tenemos iniquidad. Estos no son simplemente sinónimos, son facetas diferentes del concepto de pecado. Me explico. Como lo que tenemos traducido como transgresión viene del hebreo que es pesha y significa pecado voluntario. Es decir, deliberadamente, conociendo, nosotros nos separamos del camino. Ese tipo de pecado en hebreo es pesha y aquí sustituye al concepto transgresión. Es cuando nosotros abandonamos a Dios por mutuo propio. Es nuestra decisión hacer algo que es incorrecto. Y implica pecado voluntario. Después tenemos el concepto pecado, traducido como tal, pero que en hebreo es yataja. Entonces, yataja
es considerado como un pecado, como una acción por la que alguien yerra al blanco, es decir, no cumple con su deber. Podríamos decir que es una falta menor, es decir, no ha habido un plan de hacer algo incorrecto, pero puede ser omisión, puede ser ignorancia, puede ser indiferencia, pero el deber no se ha cumplido. ¿Ok? Eso es lo que implica este segundo concepto. El tercer concepto es iniquidad, así lo tenemos traducido en español, y significa, o viene del concepto en hebreo que es awon, y es una distorsión moral, es una perversidad. Y esto significa complacerse en el pecado. Es decir, sabemos que está mal, y no solamente lo hacemos, sino que nos regocijamos en la acción. Por eso es perversidad. Entonces, aquí vemos nosotros una escalación. Y David pasó por las tres. Por eso él lo expresa en su salmo. Y él claramente categoriza su acción. Una, porque él abandonó a Dios. Él deliberadamente tuvo una relación continuada con Betsabé sabiendo, uno, que estaba casada y que ese era un acto ilegítimo. Dos, para ocultar el embarazo de ella, entonces manda matar a su esposo. Y aún así quiere, de alguna manera, pasarlo por alto, ¿sí? La acción no es encubierta en la Biblia. Está claramente descrito lo que David hizo. Pero también se nos dice lo que hizo después. Y entonces se nos dice que su transgresión, su pecado voluntario, fue perdonado. Que su pecado por no cumplir su deber fue cubierto. Y que su distorsión moral fue sacada la culpa. Y eso se produjo por el arrepentimiento. Y esto es lo que marca la diferencia entre justicia por la fe y justicia por las obras. Cuando nosotros entendemos que no hay nada que nos pueda justificar a nosotros ante Dios, esa declaración, esa clara percepción de nuestra condición, además de lo que podamos haber hecho o dejado de haber hecho, se nos cuenta como justicia, no porque nosotros lo hemos hecho, sino porque nos hemos aferrado de aquel que, de acuerdo al capítulo anterior, es el único justo. Entonces, este principio es muy importante entenderlo. Bien, ahora volvemos a Abraham, ¿ok? En los versículos 9 hasta el 12. Y ahora viene el tema que ya ha sido tratado casi en todos los capítulos anteriores, que es la circuncisión y la incircuncisión. Es decir, aquellos que están circuncidados y los que no lo están. Entonces ahora Pablo hace aquí un cuestionamiento. Vamos a ver. Cuando a Abraham se le dijo que la justicia le fue contada por fe, ¿cuándo fue? ¿Antes de que fuera circuncidado o después de ser circuncidado? Eso es muy importante entenderlo. Es decir, la justicia que a él se le dio por la fe, ¿fue porque estaba circuncidado o fue antes de ser circuncidado? Y esto es el elemento que Pablo introduce aquí para entender el antes y el después. Y vamos a leerlo. El versículo 9 dice: es pues esta bienaventuranza, y está hablando de la declaración de David, solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. O sea que se puede perdonar la iniquidad, el pecado voluntario, que se pueda perdonar las faltas cometidas y también la perversidad. ¿Es solo para los que tienen el pacto con Dios, que es la circuncisión, o para los que no lo tienen? Esa es la pregunta. Y la respuesta es, porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. Y el 10, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión.
circuncisión. ¿Cómo lo sabemos? Bien, vamos a ir a Génesis. Cuando se le dice a Abraham por primera vez que su fe le es contada como justicia. Bien, eso está en Génesis capítulo 15, versículo 6. Y de hecho fue la respuesta de fe de Abraham a la promesa de Dios. Y dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y ahora fíjense lo interesante. En Génesis 17:10, aproximadamente 14 años después de la declaración hecha en Génesis 15, es cuando él recibe la circuncisión. Esto es muy importante entenderlo. Entonces, la fe le es contada por justicia antes de que estuviera circuncidado. De hecho, 14 años antes. Vamos a verlo, ya lo hemos leído, le fue contado por justicia, Génesis 15:6, se le da la orden de la circuncisión en Génesis 17:10 y se le dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. 14 años de diferencia aproximadamente entre Génesis 15 y Génesis 17. Entonces, el pacto está materializado en el acto de la circuncisión. La circuncisión es no la que da la justicia, es solamente la demostración de ese pacto. Y vamos a leerlo un poquito más extendido por el propio apóstol Pablo en el versículo 11. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. Entonces eso fue una confirmación de esa fe que le fue contada por justicia en Génesis 15. Vamos a leerlo el 11 completo porque es muy importante. Y recibió la circuncisión como señal, como sello. Y fíjense que de acuerdo a Génesis 17 se considera un pacto la circuncisión. De hecho, se sustituye por el bautismo en el Nuevo Testamento. Entonces, es una señal, es un sello, es un pacto. Dice, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. La prueba ya la hemos presentado, Génesis 17:10, pero el apóstol Pablo lo rectifica, lo certifica, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y ahora leemos el 12. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, no es en ese momento que nosotros recibimos el perdón. El perdón ya lo hemos tenido que recibir antes. Hemos tenido que tener esa experiencia con Dios, de que la fe que creemos que Dios nos perdona, nos transforma, nos regenera y nos da una segunda oportunidad, es la que promueve que nosotros decidamos el bautismo, que es nuestro sello, que es nuestra señal y que es nuestro pacto. Así que tenemos que entender las cosas en el debido orden. Así que la fe no le fue contada por justicia cuando estaba circuncidado, no es por la obra de la circuncisión, es por el acto de la aceptación del poder infinito de Dios en su propia vida. Bien, pero seguimos con el concepto de Abraham y cómo él crece en este proceso de comprensión. Por lo tanto, de los versículos 13 hasta el 15, que estamos considerando de Romanos 4, si teníamos la justicia sin obras, como está presentada en el caso de David, aquí se nos habla de la justicia de la fe. Y es muy importante ver las distintas dimensiones que se presentan aquí. El versículo 13. Porque no fue por la ley, fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe.
Entonces, en Génesis 12, Abraham es llamado a salir de Ur de los Caldeos. Y se le dice que de ti vendrá una gran descendencia. Yo bendeciré a los que te bendicen, maldeciré a los que te maldicen. Él no estaba circuncidado. Y por fe él sale a una tierra, y nos dice Hebreos 11 que él no sabía cuál era, no le dio la dirección con el GPS, tú vas aquí y aquí es donde vas a ir. No, tú vas a ir a la tierra que yo te mostraré. Es un acto absoluto de rendición y de completa fe. Pero en Génesis 12 tenemos el llamado y la obediencia. En Génesis 15 tenemos esa certificación de la promesa en segunda dimensión. Y entonces ahora ya hemos visto que se confirma y se le vuelve a contar por fe como justicia lo que él cree. Porque lo que él cree no es humanamente ni real ni posible. Por eso produce la transformación. Si nosotros somos conscientes de que en nosotros no existe nada que pueda a nosotros favorecernos para un día estar en el cielo, no existe nada. No existe, en una forma natural no existe. Entonces, Abraham, él no tenía ninguna posibilidad de concebir un hijo con Sara. Eso era inapelable. Pero como Dios se lo dice, porque Dios lo dice, él lo cree. Y eso se le cuenta como justicia. Entonces, él era consciente de sus limitaciones. Sara era consciente de su esterilidad. Eso significa que lo que promueve nuestra necesidad de Dios nos lo muestra la ley, porque nos dice que somos mentirosos, idólatras, engañadores, adúlteros, fornicarios, codiciadores de bienes ajenos, transgredores del sábado, idólatras, vanos al pronunciar el nombre de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos un examen profundo, sincero, honesto de nosotros mismos, somos estériles espiritualmente. Pero nosotros creemos que con Dios sí puede concebirse en nosotros una nueva criatura. Y ese es el concepto de bajo el escenario que estamos observando en este mensaje relacionado con Abraham. Entonces, la promesa se le vuelve a ratificar. Empezó en Génesis 12, lo tenemos en Génesis 12, 15 y 17 y continuando en los próximos capítulos. Ahora, volviendo específicamente a nuestro concepto terminológico que tenemos aquí, la justicia de la fe siempre está unida con una promesa. Y esto es muy importante porque no es irrelevante este nexo que Dios establece aquí. La promesa de Abraham es que él iba a tener descendencia. Y además él le dijo, va a ser, tú puedes mirar las estrellas, ¿las puedes contar? Él dijo, no, así será tu descendencia. La arena de la mar, ¿la puedes contar? Cada grano de arena, no, así será tu descendencia. Pero si no tenía ni uno. Pero él igual lo creyó. Entonces vemos la escalación de su fe, a pesar de que todos los elementos eran contrarios. Entonces, aunque nosotros comprendamos nuestra situación y suframos fracasos, eso no significa que ya estamos destituidos. Abraham cometió varios fracasos significativos. Mintió 2 veces, diciendo que Sara era su esposa y no era. Después se hicieron el arreglo de tener un hijo con Agar. Antes de eso creía que Eliezer, él lo iba a adoptar y iba a ser hijo. O sea, hicieron todas las posibilidades y todo era una negación de esa fe. Todo lo que nosotros queremos hacer para llegar a ser lo que Dios ha previsto para nosotros sin permitir que Dios lo haga, es justicia por obras. Así de simple, porque todo eso fracasó. Fracasó
lo de Eliezer. Dios le dijo, no, tú no vas a adoptar un hijo, tú vas a tener el tuyo propio. Pero no le dijo de Sara, así que él dijo, bueno, el hijo es mío porque es con Agar. Después le dijo, no, es que tú vas a tener uno, pero va a ser con Sara. Si ustedes buscan sistemáticamente la expansión de la revelación, no se le dijo todo el primer día, tú vas a tener un hijo, se va a llamar Isaac y va a ser hijo de Sara, contigo. Eso no fue la primera vez. Eso no fue en Génesis 12. Eso no fue en Génesis 15. Entonces, su proceso de crecimiento en fe correspondía a la extensión y a la certificación de la promesa. Entonces, él crecía espiritualmente por fe y crecía también la extensión del conocimiento de la verdad paralelamente con la promesa inicial de Génesis 12. Cada vez tenía más información sobre el tema. Y eso es muy importante en nuestra vida espiritual. Y nosotros no debemos cometer esos errores intermedios que cometió Abraham. Pero sí lo hacemos cuando pensamos que nosotros podemos, con nuestros recursos, con nuestros elementos a disposición, favorecer nuestra vida espiritual. Y entonces fracasamos, porque la salvación es únicamente un acto divino en el ser humano. Nosotros no podemos fabricar la salvación, es una imposibilidad. Igual que Sara no podía tener un hijo. Nosotros somos estériles, muertos, secos por dentro espiritualmente. No lo poseemos. Entonces Dios tiene que ejercer esa regeneración para convertirnos en otra criatura. Y esto es muy importante, como lo describe Pablo en los versículos 14 y 15, porque dice: si seguimos la ley y se establece un heredero, entonces no necesitas creer. Y eso es lo que hizo Abraham. Abraham dijo, bueno, pues mi siervo Eliezer, que es de Damasco, un damasceno, que ha nacido en mi casa y es fiel, pues yo lo puedo adoptar y él puede ser mi heredero. Para eso no necesitaba fe, porque Eliezer estaba ahí. Era una persona convertida, lo sabemos por Génesis 24, cuando él va y recibe la comisión de buscar una esposa para Isaac, que era un hombre convertido, pero eso no hacía que fuera la persona que Dios había elegido para ser el hijo de Abraham. ¿Okay? Entonces, si nosotros fabricamos nuestra salvación, o hacemos nuestro propio balance de todas las cosas buenas que yo puedo hacer, de todos los talentos que yo tengo, de todos los dones, de todos los sacrificios que yo he hecho, la fe es vana. No se necesita la fe, porque ya yo lo he hecho todo, lo tengo todo bajo control y lo tengo todo computado y ya está. Pero entonces queda anulada la promesa también. Y esto es lo que nos dice el versículo 14. Primero, la fe no tiene nada que ver porque todo está accesible y tú haces el montaje del asunto. Y la promesa no tiene por qué cumplirse porque tú ya has fabricado otra promesa. Esto es muy similar cuando Adán y Eva pecaron y Dios los llamó y ellos no aparecieron y finalmente sí lo hicieron. Ellos vinieron cubiertos con hojas. Ellos no quisieron aparecer ante Dios como eran en verdad, como estaban ahora, desde que habían perdido el manto de luz, de gloria, porque ellos habían pecado. Y ese es nuestro problema. Nosotros no queremos presentarnos ante Dios con todas nuestras vulnerabilidades. Y eso impide nuestro crecimiento espiritual. Y eso anula la promesa de transformación, porque Dios nos dice que Él va a hacer de nosotros nueva criatura. Pero si nosotros hacemos un in vitro, ya la promesa no se da. Porque nosotros ya hemos hecho otro tipo de arreglo para conseguir una nueva criatura. Y la promesa se anula. Y la fe fuera de la fórmula.
del cambio, de la transformación. Así que es muy importante entender este principio. Pero el apóstol Pablo va más allá por la inspiración divina y dice en el versículo 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Así que la ley no es eliminable. Recordemos, en el capítulo anterior se nos decía, sin la ley no hay conocimiento de lo que está mal. Y aquí se nos dice que si no hay ley, entonces ¿cómo se va a establecer lo que es pecado? Lo que tenemos que entender es cuál es la ubicación. La ley nos refleja nuestra naturaleza pecaminosa, pero la ley está incapacitada para darnos salvación. La ley nos hace la radiografía de lo que nosotros somos en estado natural, en la carne. Y eso es desesperante, porque somos mentirosos, somos idólatras, somos transgresores del sábado y respetamos a nuestros padres, no servimos a Dios como debemos. Todo eso la ley nos lo dice. Cuando nosotros nos hacemos el cuestionario, estamos mal. Esa realización de nuestra condición es la que nos permite aferrarnos al Salvador. Entonces, la ley nos salva. La ley solo nos conduce a quien nos puede salvar. Por eso, estos dos elementos son dos partes fundamentales de nuestra experiencia religiosa. Ninguna de las dos son anulables. Ambas están complementadas entre sí. Pero la ley no sustituye la salvación. Y eso lo tenemos que entender. Porque la salvación nos la da Cristo por su sacrificio y su sangre redentora. Ahora, siguiendo con ese concepto de la justicia y de la promesa y de la fe, ya habíamos mencionado gracia versus obras. Aquí volvemos a encontrar dos paralelos de nuevo. Vemos que el apóstol Pablo insiste mucho en este tema y lo presenta desde distintas perspectivas para que no haya dudas. Y el versículo 16 sintetiza de alguna manera los conceptos que hemos estado definiendo hasta ahora. Dice así: por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Así que fe y gracia no se pueden separar, son gemelos en nuestra vida espiritual. Vamos a ver cómo es. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente por la que es de la ley, sino también para la que es de la fe, de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Bien, entonces, la fe y la gracia es la que certifica la promesa. Fíjense qué interesante es este punto. Abraham y Sara creen lo que Dios les dice. ¿Y cuál es la gracia? ¿Cuál es el don? ¿Cuál es el regalo inmerecido? Que tienen a Isaac. Si no hay fe, no hay gracia. Si no se cree que Dios nos puede dar la salvación, que Dios puede cumplir su palabra, que Dios nos puede transformar, que Dios está por encima de nuestras limitaciones humanas, no hay regalo, no hay don, no hay gracia. Si no lo creemos, obviamente no lo vamos a recibir. Eso es muy importante. Pero aquí se nos dice algo muy interesante. La fe y la gracia no sustituyen la acción correcta. Fíjense que es interesante que Isaac fue circuncidado. Él nació de la fe y fue un regalo de la gracia de Dios para ellos. Abraham ya había sido 15 años antes circuncidado con Ismael. ¿Ok? Y después tiene a Isaac y también lo circuncida. Así que este principio de la fe y la gracia no elimina el pacto, la señal, la materialización de la fe y de la gracia. Y aquí es este triángulo que tenemos que entender correctamente. Lo creemos, lo recibimos y lo implementamos. Estos tres elementos son intrínsecos en una experiencia religiosa. Creemos que el Señor nos perdona. Dios nos concede el perdón. Y entonces nosotros
en el gozo de la salvación que hemos recibido, entregamos nuestro ser al Señor. Y decimos, Señor, yo no puedo hacerlo bien, pero si tú me ayudas, sí lo puedo hacer. Y sé que si tú me has perdonado, también me puedes capacitar para no volver a hacerlo. Entonces, la ley no está fuera de la ecuación de la salvación. Es un elemento fundamental que está rodeado de la fe y de la gracia. Y por eso se confirma la promesa. Entonces, la promesa se cumple porque Abraham lo cree, lo recibe y lo implementa. Y dice, y entonces la promesa queda firme. Esto es muy importante entenderlo. Pero tenemos todavía otro concepto que en nuestra vida espiritual es fundamental, y es la esperanza, ¿sí? Y eso, hay una frase que es como el centro de todo Romanos 4, y está en el versículo 18. Dice, él creyó, está hablando de Abraham, en esperanza contra esperanza. Y esto parece un juego de palabras, pero tiene un sentido muy importante porque relaciona el presente con el futuro. Veamos la última declaración del versículo 17. Dice, y llama las cosas que no son como si fuesen. Hermanos, Dios nos da la salvación porque Él cree que podemos ser salvos. Y Él nos ve en proyección de lo que nosotros podemos llegar a ser. Por ejemplo, si uno decide estudiar una carrera, la carrera no se termina en 1 año ni en 2, 4, 5. Si hace la maestría ya vamos 7 y si hace el doctorado pues ya estamos con 8, 9 o 10 años. Ahora, uno lo cree en proyección, que va a tener la diplomatura, que va a tener la licenciatura, que va a tener la maestría, que va a tener el doctorado, pero no se queda, ok, vamos a contemplarlo. Progresa. Avanza en ese proceso. Pero aunque no lo tenemos ahora, sí creemos que potencialmente podemos tenerlo. Es igual que la salvación. Nosotros no podemos decir, pues ya nosotros estamos santos, coronados, ya, listos. Absolutamente no podemos decir eso. Ese es un juicio que solo Dios puede pronunciar. Pero sí podemos creer que podemos ser salvos. Eso sí tenemos que creerlo absolutamente. No por nuestro mérito, pero sí por el de Dios. Y por eso reivindicamos la promesa. Por eso nos aferramos de que Dios ha dicho, haré de vosotros una nueva criatura. Y nosotros con angustia, con anhelo de nuestra alma, se lo pedimos. Y creemos, aunque aún no ha pasado, que sí va a pasar. Si yo pienso, yo me bauticé cuando tenía 15 años. Y ahora tengo 56 años. Si yo miro cómo era yo cuando tenía 15 y ahora digo, uy, cuánto me faltaba. Y ahora puedo decir, cuánto me falta aún. ¿Sí? Pero el sentido no es la consumación, es el proceso lo importante. Porque del fin se encarga Dios. Ahora, Él nos acompaña en el proceso. Pero nosotros tenemos que pedírselo. Y para eso tenemos que saber quiénes somos, en qué condición estamos, y él ya nos dice lo que Él habla en presente. Dice, vosotros sois mis hijos. Y os sentaréis a mi derecha, en el trono conmigo y con mi Padre. Eso no ha pasado. Pero nosotros nos lo tenemos que creer. Porque ese es nuestro fin último, esa es nuestra visión. Y eso es esperanza contra esperanza. Pero esa es la aureola de la justificación por la fe. Y es lo que nos da la satisfacción de la verdad. De saber que aunque venimos de la miseria, del polvo del pecado, con el poder de Dios nos levantamos, surgimos, resucitamos, nos convertimos en una nueva criatura y Dios nos imputa el bien, nos lo da, nos transforma, nos da los atributos que no poseemos inherentemente, pero sí Él nos lo da a nosotros. Y eso nos hace profundamente agradecidos.
Es como que no tenemos casa, no tenemos carro, y alguien viene y nos da la casa, el carro, dinero, abre una cuenta bancaria para nosotros, nos dice, aquí está. ¿Ustedes cómo estarían? Pues agradecidos hasta el final de su existencia, ¿cierto? ¿Por qué no vemos la salvación igual? ¿Por qué no sentimos todos los días la alegría? La hermana White dice, el cristiano debe ser el ser humano más feliz. Porque nosotros tenemos una esperanza que la mayoría de la gente no tiene, porque no la acepta por fe, no la toma hoy por lo que va a ser. Y este es un principio realmente muy importante. Y lo expresa el concepto de la esperanza también Pablo en Hebreos capítulo 10, versículo 23. Se lo cito como una referencia paralela. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa todo el tiempo. Es la promesa relacionada con la fe, es la promesa mencionada con la gracia, es la promesa relacionada con la justicia que Dios nos da y es la promesa relacionada con la esperanza. Así que todo lo que Dios menciona para nosotros tiene que ser una realidad presente en proceso de proyección futura. Y avanzando, ya llegando a un nivel conclusivo, nos habla de los versículos 19 hasta el 22 del carácter de la fe de Abraham. ¿En qué consistía? ¿A él le fue contada la fe como justicia porque era especial? ¿Porque era un ser superdotado? Los versículos 19 al 21 se nos dice cómo preservar esa fe para que se nos cuente como justicia. Se dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. El hecho que la fe se nos cuente como justicia es un proceso, es una dinámica. Y ese proceso es un proceso en progreso. Veámoslo, dice, no hubo debilidad. Sabemos que sí se debilitó, pero cuando hablamos en términos genéricos, si consideramos todos los años que tuvo que esperar, el elemento de que la fe se nos cuente como justicia es no debilitarnos en ese proceso. No debilitarnos de manera que se produzca una separación de Dios. Sabemos que se debilitó Abraham. Se debilitó cuando cedió a la propuesta de unirse con Agar. Se debilitó cuando se fue a Egipto 2 veces. Tenemos momentos en que él se debilitó, pero esa debilidad específica, concreta, no representó el periodo completo de su vida. Entonces nosotros podemos tener elementos de caída, pero no es la dinámica de nuestro comportamiento. Y fíjese que es interesante que el espíritu de profecía nos dice que el carácter no se mide por acciones aisladas, sino por el conjunto del proceso de desarrollo espiritual. Entonces, a Abraham se le contó ese acto de fe como justicia porque él se mantuvo. Y no lo dudó. Porque claro, después Dios le dice, ya tiene a Isaac, es un adolescente, y Dios le dice, ve y sacrifícalo. Esto ya fue lo máximo. O sea, Dios tarda en dárselo. Cuando se lo da, él tiene que renunciar a Ismael. Y ahora no tiene a Ismael, ni tampoco va a tener a Isaac, porque lo tiene que sacrificar. Pero él conocía la voz de Dios. Él sabía que no era su imaginación, que no era un espíritu diabólico, era Dios que se lo había dicho. Él conocía la voz de Dios. Había hablado con él muchas veces. Entonces él no dudó de que tenía que hacerlo. Aunque no era lógico, no podía él establecer un razonamiento para justificarlo. Pero no dudó. Y eso, cuando nosotros no nos debilitamos y no dudamos, el efecto es que nos
fortalecemos. Fíjense que esta combinación es muy importante. La fortaleza se da por la carencia de debilidad y por la eliminación de la duda. Y estos tres elementos glorifican a Dios, porque prueban ante el mundo y ante los ángeles caídos que el poder de Dios puede transformar a una persona. Porque uno de los argumentos de Satanás es que, uno, el ser humano pecador no puede dejar de ser pecador. Dos, que la ley de Dios es injusta y no puede ser cumplida. Por lo tanto, Dios es injusto. Ese es el argumento del archiengañador. Pero cuando una persona cree lo que Dios dice, lo acepta por fe, persevera en esa verdad, prueba lo contrario. Y por eso glorifica a Dios, porque prueba ante todo el universo que con el poder de Dios se vence. Y Satanás no puede discutir eso es un hecho que es veraz y que es constatable. Así que cuando nosotros elegimos el bien y deseamos perseverar en lo correcto, sin dudar la palabra, fortaleciéndonos en el mensaje, es un acto de gloria a Dios. En un mundo que está invadido y dominado por el poder del mal. Es un acto de marcar la diferencia. Y esto solo se da, y me encanta esta declaración, porque el versículo dice que él estaba en el 21, plenamente convencido. Plenamente convencido. Tenemos que estar absolutamente seguros de quiénes somos, quién es Dios y lo que podemos llegar a ser con Dios. Cuando ese convencimiento existe y Dios nos capacita y obra en nosotros para que el fin sea satisfactorio. Ahora, los versículos 23 al 25 habla de la justicia de Abraham en contraste con la nuestra. Entonces, ahora viene el cierre del capítulo. Entonces dice, bueno, hemos hablado de Abraham, hemos hablado de David, pero bueno, ¿qué tenemos nosotros que ver con Abraham o con David? ¿Cuál es la relación con nosotros? Y de hecho, aquí están 3 puntos que de algún modo sintetizan por qué la experiencia de Abraham y por qué la experiencia de David es vital, significativa en nuestra vida religiosa. Dice, y no solamente con respecto al versículo 23, se escribió que le fue contada, se refiere la fe como justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Es decir, a él ya se le contó la fe como justicia, para nosotros aún tiene que contarse. Esto es, ahora, ¿cómo se nos cuenta la fe como justicia? Nosotros no tenemos quizás la situación de Abraham, pero la nuestra tiene 3 pasos. Dice, y leo ahora el 24 y el 25, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, 1, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. 2, el que fue entregado por nuestras transgresiones. Y 3, resucitado para nuestra justificación. En el caso de Abraham se dieron los 3 pasos. Su cuerpo y el de Sara estaban muertos, así lo explica el apóstol Pablo. Estaban muertos. ¿Cómo van a hacer una vida nueva? ¿Cómo se va a concebir una nueva vida de 2 cuerpos muertos? Pero Abraham creyó que eso es verdad, que sí se puede. Si Dios lo dice, es final. No es dudable, no es cuestionable y no se discute acerca de este tema. Entonces, nosotros tenemos que creer que aunque estamos muertos en pecados, Dios nos puede dar una nueva vida. Y debemos rogar y creer que podemos ser una nueva criatura. Que podemos renacer, no de carne y sangre como hemos sido concebidos, sino de agua y de espíritu. Este es nuestro primer paso. Tenemos que creer que eso es posible. 2, dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones, que la muerte en la cruz es la muerte que yo me merezco.
es la sensibilidad y la comprensión de la degeneración y la profundidad del pecado. Si no comprendemos la profundidad y la perversidad del pecado, no vamos a tener el deseo de separarnos del pecado, porque nos gusta, nos apetece, nos estimula. Entonces, no solamente tenemos que creer que podemos llegar a resucitar en una nueva criatura a nivel espiritual y que después será la glorificación en una manera material, sino que además tenemos que creer que la salvación se dio y Cristo murió en la cruz porque esa muerte me correspondía a mí. La paga del pecado es muerte. Jesús murió y no tenía pecado. Su muerte fue vicaria, fue expiatoria, fue representativa, porque Él asumió todos los pecados y Él muere. El pecado requiere muerte. Ahora, nosotros no morimos en el momento en que cometemos un pecado, porque Dios ya ha hecho la provisión por adelantado. ¿Sí? Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos, no para justificar nuestros errores, sino para aborrecer el pecado. La única manera en que nosotros cesamos de hacer algo incorrecto es cuando lo podemos comparar con el ideal, con lo perfecto, con lo que no debe ser, pero yo sí soy. Entonces, ese anhelo por lo superior, por lo perfecto, por lo bueno, no me hace bueno instantáneamente, ni me hace perfecto instantáneamente, pero me proyecta hacia esa posibilidad. Y como estudiamos en el otro, la justificación es el perdón, y Dios nos capacita para alcanzar el máximo nivel que Él tiene previsto para nosotros. Y el punto 3, que tenemos que creer absolutamente, dice que Él fue resucitado para nuestra justificación. Si Jesús muere y no resucita, el plan de salvación no es ratificado. Su sacrificio no hubiera sido aceptado. Ahora, Jesús resucita, se presenta ante el Padre y su sacrificio es aceptado por el Padre. Y entonces es cuando su justicia se nos puede imputar a nosotros. Pero la justicia no se imputa si nosotros no creemos que somos pecadores. 1. 2, que necesitamos un Salvador. Y 3, que un poder sobrenatural nos tiene que transformar. Cuando esos 3 elementos los creemos, estamos en el camino de la transformación. Y eso que creemos se convierte en una fe que nos es contada como justicia. No porque es nuestra, sino que nosotros la tomamos por fe. Y obviamente el proceso de implementación se da como resultado directo de esta misma acción. De esta manera se concluye el capítulo 4 de Romanos. Y si ustedes observan, la verdad que se nos presenta es cada vez más intensa, más profunda y de un nivel tan íntimo en nuestra relación espiritual que debería convertirse en un tema de oración y profunda reflexión, porque esa experiencia debemos pedirle a Dios que nos ayude, si no la hemos tenido, a tenerla y a reiterarla en nuestro diario vivir. Es mi deseo y oración.